En el año 1844, la isla de la Hispaniola se había convertido en un verdadero caos. Por un lado, Charles Serrat y su ejército perseguían por todos los pueblos de la zona este a los trinitarios y demás miembros de otros grupos opositores con el fin de arrestarlos. Mientras que en Haití, el furor de los representantes electos generó una crisis política tan grande que haría que el sistema político se tambaleara severamente, por lo que el destino de la isla estaba en seria incertidumbre. Bienvenidos a Crónica 105, donde hablamos de historia dominicana. El día de hoy conoceremos los pormenores de cómo fue realmente el proceso de liberación y separación de la República Dominicana del yugo de la República de Haití, el cual perduró por unos 22 años ininterrumpidos, asunto que generó una gran convulsión social en toda la isla, lo que traería como consecuencia las más intensas y fieras luchas entre haitianos y dominicanos. Así que lo que vendrá a continuación será interesante, por lo que si quieren saber más, tomen asiento y disfruten del espectáculo. Pero antes de iniciar, para evitar confusiones y malas interpretaciones, les invitamos puedan ver los 5 videos anteriores de esta saga, donde se explica paso a paso cómo se vivió durante el periodo de la ocupación militar haitiana en la zona este, y sobre todo los motivos por los cuales los dominicanos se separaron de estos. Nuestra historia inicia en medio de un ambiente de tensión tremendo. Boyer había caído y todos se prestaban para reorganizar el sistema político de la isla, así que ni tontos ni perezosos los grupos separatistas comenzaban a ejercer su influencia sobre la población para lograr separarse de los haitianos. Para que puedan entender mejor, en entregas anteriores ya habíamos dicho que la zona de Santo Domingo tenía un conflicto bastante fuerte entre facciones separatistas, las cuales luchaban encarnizadamente por la supremacía política, por lo que los trinitarios no eran los únicos que buscaban la separación de la margen este de la isla de la República de Haití. Pues con el pasar del tiempo, la población dominicana se había hartado del mando autoritario y dictatorial de los haitianos que ejercían sobre ellos. Así que grupos diversos habían comenzado a fraguar sus propios planes de separación, cada uno por su parte. Puede decirse que para el año 1843 había por lo menos 5 movimientos separatistas definidos en aquellos días. El primero era el grupo de los proespañoles, del cual eran exponentes en Santo Domingo los sacerdotes Gaspar Hernández y Pedro Pamiés, y en Puerto Plata el veterano general Andrés López Villanueva. Estos separadamente escribieron en ocasiones diversas a las autoridades españolas de Puerto Rico y Cuba, exponiendo la situación general de la parte este y del estado de dominación en la cual se encontraban sujetos sus habitantes. Estos dos grupos pidieron al gobierno español que enviara tropas para desalojar a los haitianos de la parte este y ofrecieron sus servicios para ayudar a realizar con éxito la empresa. Pero en ninguno de los dos casos el gobierno español se mostró interesado. Esto ajenamente a que en el año 1830 Fernández de Castro les exigió a los haitianos devolver la margen este, llegando incluso a amenazarlos con una intervención militar. El segundo movimiento separatista se inclinaba a buscar la protección de Inglaterra y lo encabezaba un rico propietario de las matas de Farfán, a quien llamaban Pimentel. Este llegó a escribir al cónsul inglés en Puerto Príncipe, invitándolo a colaborar con el grupo de dominicanos que él representaba para expulsar a los haitianos de la parte este. A cambio de su ayuda, Inglaterra tendría jugosas ventajas comerciales que le consolidarían en el Caribe. Pero a pesar de sus ofrecimientos, este movimiento tampoco llegó a cuajar por falta de interés del gobierno británico. El tercer movimiento lo constituían los pro-haitianos, aquellos que apoyaban la permanencia de Haití en el lado oeste de la isla. Este grupo mayormente estaba compuesto por políticos, militares y empresarios inescrupulosos que se lucraban constantemente de los negocios con Haití, por lo que defenderían sus intereses por encima de quien sea. El cuarto movimiento separatista era uno de tendencia pro-francesa. Este era encabezado por un rico terrateniente de Asua llamado Buenaventura Báez y el importante abogado y comerciante Manuel Joaquín del Monte. Estos desde hace tiempo habían ocupado puestos administrativos dentro del gobierno haitiano, cosa que les llevó a familiarizarse con la legislación francesa y a tener cercanía íntima con el cónsul francés en Puerto Príncipe. Estos creían poder alcanzar la eliminación de la dominación haitiana con la ayuda de Francia. Por supuesto, todo esto a cambio de beneficios como importantes privilegios políticos, bajos aranceles, además de concesiones territoriales especiales como la bahía de Samaná, pues Francia no hacía nada gratis, cosa que dejaría sus frutos más adelante. Y por último estaba la Sociedad Secreta La Trinitaria, esta encabezada por Juan Pablo Duarte, quienes desde hace varios años atrás estaban creando una estructura que les permitiese expulsar a los haitianos y constituir una nueva república a la cual llamarían República Dominicana. Este era sin duda el grupo que más se arriesgaba, pues sus actos se reflejaban a través de campañas publicitarias en contra del gobierno haitiano. A la vez, reclutaban nuevos aliados a su causa, cosa que otros movimientos más cobardes y discretos no hacían. De hecho,
Con el tiempo el trabajo de los trinitarios había alcanzado un nivel de aceptación tan alto que los otros grupos separatistas a menudo solían atacar sus pretensiones, relacionando su causa con la fallida independencia efímera del licenciado José Núñez de Cáceres, la cual, por cierto, nadie recordaba con agrado, pues se entendía que la misma fue la causa de que los haitianos tomaran el país, por lo cual, como un corolario despectivo, solían llamar a los trinitarios como colombianos, además de proclamar ante el público que su intención real era la de restablecer la esclavitud y anexar el país a Colombia, una maniobra de lo más sucia, pero que traería sus consecuencias más adelante. Pero mientras cada uno de estos grupos preparaba un plan para separarse de Haití, el gobierno provisional de Puerto Príncipe procedía a convocar las diversas juntas a elegir sus diputados a la Asamblea Constituyente, que debía reunirse a partir del 15 de septiembre de 1843 en Puerto Príncipe. Esto con el fin de preparar la nueva constitución, la cual se esperaba reorganizar el país y con esto curar a todos los males de Haití, o por lo menos eso es lo que se pensaba. Sin perder el tiempo, en la margen este se realizaron las elecciones municipales el día 15 de junio de 1843, unos 4 meses antes de la fecha límite dada por el gobierno provisional haitiano. De estos comicios, los vencedores irían a Puerto Príncipe a confeccionar la nueva constitución junto a los haitianos. Esta disposición había sido bien recibida por los trinitarios y demás liberales dominicanos, pues era el momento que estaban esperando, por lo que el plan para dar su primer golpe maestro estaría en marcha. Este consistió en apropiarse de todos los puestos relevantes en las elecciones y de esa manera hacerse con el poder político de la zona este, luego de la cual procederían a separar el territorio este del dominio haitiano de manera formal. Esto era algo que sin duda los trinitarios lograrían, pues desde hace mucho tiempo estos manejaban el poder político desde las sombras. Y es en esta parte donde todo comienza a revelarse, pues a medida que las elecciones se acercaban, las relaciones entre los liberales dominicanos y los liberales haitianos fueron deteriorándose rápidamente. Y no sería para menos, pues los haitianos sospechaban y otros tantos daban por hecho que la colaboración que Duarte y sus compañeros les habían ofrecido un par de meses atrás durante las operaciones que dieron al traste con el derrocamiento de Boyer no fueron más que una medida táctica para debilitarlos y lograr la separación de Haití. Sin embargo, ningún trinitario había hecho ningún pronunciamiento en contra del gobierno haitiano o en contra del presidente Arrat, así que de momento no podían ser tocados, pues a pesar de las sospechas de los haitianos, los dominicanos se manejaban de acuerdo al pie de la letra según la ley. No pasaría mucho tiempo para que los trinitarios se percataran de las sospechas de los haitianos. Esto fue confirmado tras los eventos vividos a finales de mayo y principios de junio de 1843, fecha próxima a las elecciones. En esta los haitianos constantemente realizaban acuartelamientos de sus tropas y realizaban rondas de patrullaje más intensas de lo normal, esto probablemente para buscar algún conspirador que pudiesen sacar de circulación. Ante esto, el día 8 de ese mes, una comisión de dominicanos, coordinada por los trinitarios, dirigió a la Junta Popular una representación denunciando el estado de inquietud que las autoridades haitianas estaban provocando, recordándoles el enorme aporte que los dominicanos significaron para el movimiento de la reforma en la margen este de la isla y que por tal debían ser tratados con más respeto. Aunque realmente lo que molestaba a los haitianos era el reclamo constante hecho por los criollos, pues estos conjuntamente a la queja por el excesivo patrullaje elevaron su inconformidad ante la Junta de Gobierno, siendo su reclamo que el gobierno haitiano reconociera sus costumbres, ya que los haitianos se negaban a reconocer el español en los documentos oficiales. Además, la religión católica era constantemente discriminada y ultrajada por los haitianos, así como sus fiestas y celebraciones, las cuales fueron constantemente censuradas durante el gobierno de Boyer. Estos reclamos hacían sentir a los haitianos que estaban perdiendo las riendas del territorio, ya que estos abogaban neciamente por la filosofía de la una indivisible, es decir, que la isla es una y no puede ser dividida, por lo cual todos deben compartir una misma costumbre e idioma. Sin embargo, es bien sabido que los métodos de Boyer buscaban destruir la idiosincrasia de los dominicanos al obligarlos a vivir de acuerdo al modo de los haitianos, esto en contra de su voluntad, siendo apresados y echados a la cárcel todo el que se pronunciara en su contra, y si eras encontrado culpable de conspiración, la horca sería tu destino final. En fin, un estado de subyugación y terror donde los dominicanos no podían hacer nada sin estar vigilados bien de cerca por algún soldado haitiano. Como era de esperarse, estos reclamos generaron a lo interno de la Junta Popular serios debates y discusiones muy acaloradas, esto entre Pedro Alejandro Pina y el haitiano Jean-Baptiste Morin,
Lo mismo entre el resto de los miembros reunidos. Nadie estaba dispuesto a ceder un solo paso a estas discusiones. De hecho, tan fuertes llegaron a ser las intervenciones que un haitiano llegó a exclamar: "¡Estamos perdiendo la independencia de los dominicanos! ¡Es un hecho!". En medio de esta atmósfera de tensión pasó la semana, llegando así el día de las elecciones. Estas ocurrieron sin grandes inconvenientes, de manera que todo transcurrió de manera regular. Finalizadas estas, se había hecho evidente que el trabajo de los trinitarios no había sido en vano, pues tanto en Santo Domingo como en la mayoría de las ciudades o pueblos del este, los partidarios y miembros de la trinitaria salieron triunfantes por encima de los demás grupos de afrancesados y prohaitianos, así que de inmediato comenzaría el desmembramiento del aparato gubernativo de Haití. Los primeros pasos fueron dados en la región del Cibao, especialmente en las ciudades de San Francisco de Macorís y Cotuí. Estos aprovecharon que el poder municipal recaía legalmente en sus manos y sin perder el tiempo depusieron a los comandantes militares haitianos y decidieron ejercer el poder independientemente. Según el historiador dominicano Frank Moya Pons, los principales cabecillas de estos cambios fueron Rafael Servando Rodríguez y Pablo Paz del Castillo en Santiago, quienes estaban en contacto con los curas de Macorís y Cotuí, donde Ramón Mella había ido con el propósito de coordinar el movimiento. Mientras en el Ceibo e Higüey, Ramón Santana, Pedro Santana y otros militares de la localidad comenzaban a prepararse junto a sus hombres para la posterior sublevación en contra del gobierno haitiano. A su vez, en Baní, Jacinto de Castro e Hipólito Villini hacían lo mismo, manteniendo el más bajo de los perfiles para no agitar el panal antes de tiempo. Básicamente en todas las ciudades de la zona este, las autoridades haitianas estaban siendo reemplazadas legalmente, así que el plan marchaba según lo planeado, y pronto sería el momento para dar el segundo paso. Pero como nada es perfecto, ocurriría un fallo mortal que echaría toda la operación a perder. Deben saber que el rechazo hacia los haitianos era increíblemente alto, así que como la mayoría de líderes políticos que había sido electos eran criollos, fue inevitable controlar el éxtasis de las personas, así que al no poder aguantarse más el deseo de ser libres del yugo haitiano, súbitamente comenzaron a proliferar panfletos, hojas sueltas, pasquines, conteniendo proclamas, décimas, denuncias, sátiras y otros escritos a favor y en contra de la separación con Haití, quienes alarmadas descubrieron que de no actuar a tiempo no tardaría en producirse un golpe de estado en la parte este. Y de hecho tenían toda la razón, pues esto es justamente lo que estaba pasando. Tan rápido como les fue posible, Augusto Broad, delegado especial del gobierno haitiano, y el general de Grotti enviaron una comunicación al presidente Rat que tenía pautado visitar la parte este dentro de 2 meses con su ejército. En esta comunicación le solicitaban al presidente haitiano que por favor acudiera lo antes posible para que con la ayuda del ejército sofocara todos los puntos de conspiración, pues suponían que esto amedrentaría a sus opositores. Así fue como la comunicación llegó a manos de Rat con la velocidad del trueno en junio de 1843, momentos en que éste se encontraba en Cabo Haitiano con su ejército. Así que, tras ponerse al tanto, inmediatamente se puso en movimiento para acabar con la nueva insurrección que se había manifestado en la zona este. Y es realmente a partir de esta parte que todo comenzó a complicarse para los trinitarios, pues Errat se movió a una velocidad impresionante, la cual no permitió a los trinitarios concretar su plan por completo. El primer lugar al que llegó Errat fue a Dajabón, donde para su sorpresa encontró que la población era de otras costumbres y de otras índoles, con un idioma diferente. No sé si les había contado, pero el presidente haitiano no había tenido mucho contacto con la zona este. De hecho, este no hablaba español, así que a partir de entonces, según dice el mismo Errat, tuvo que utilizar un intérprete para comunicarse con el pueblo. Pero eso no entorpecería sus planes para mantener sometidos a los dominicanos. Desde Dajabón, este despacharía 2 brigadas, una a Santo Domingo y la otra a Santiago, para que tomaran el control a la fuerza de ser necesario de estas localidades, mientras que él se trasladaba a Puerto Plata para poner las cosas en orden. Una vez allí comenzaría a darse cuenta de qué es lo que realmente estaba pasando y sobre el descontrol que existía producto del pasado gobierno de Boyer, pues desde que llegó a la localidad sobre él llovieron multitudes de denuncias en contra del administrador de Hacienda de la ciudad, el cual había estado robando las tierras y los títulos de propiedad a los vecinos, además que el tesorero y el administrador de aduanas se enriquecían ilícitamente dejando pasar contrabando. Desde luego, todos estos fueron procesados según la normativa. Tras esto se movilizó a Santiago. Al llegar allí, los simpatizantes del bando pro-haitiano le comunicaron la conspiración de los separatistas, cosa que le llamó la atención, pues no se imaginaba que la cosa fuese tan grave, así que de inmediato ordenó investigar el asunto, siendo apresados varias personas en el operativo, las cuales habían sido señaladas como conspiradores.
Así este continuaría su camino. Al trasladarse a La Vega, destituyó al comandante de esa plaza, colocando en su lugar otro oficial que a su juicio era más idóneo. De allí pasó a San Francisco de Macorís, otro foco de conspiración donde el teniente coronel Charlot, comandante de la plaza, había sido destituido por el municipio. En este lugar, Herrat, tras obtener información de sus soplones, hizo detener al cura local, a quien consideraba jefe del Partido Colombiano Trinitario y al que se le atribuía haber orquestado un complot para matarle. Y para poner las cosas en orden, restituyó su cargo al teniente coronel Charlot, a la vez que lo ascendió, dándole el cargo de mantener el control de esta plaza. De San Francisco de Macorís se dirigió a Cotuí, donde hizo arrestar al cura local por ser amigo y cómplice del de San Francisco de Macorís, posiblemente por recomendación de sus informantes. Junto con el sacerdote, Herrat hizo detener a Matías Ramón Mella, quien había sido enviado desde Santo Domingo para concertar con el cura. A este se le acusó de ser un conspirador y que su presencia en Cotuí se debía a que estaba confabulando junto con el párroco la destrucción del ejército haitiano. Así que ambos fueron enviados en calidad de prisioneros a Puerto Republicano en Puerto Príncipe, al igual que se hizo con el cura de Macorís y otros tantos conjurados. Después de haber sometido a la población de Cotuí, Herrat se dirigió a Santo Domingo, el verdadero centro de la rebeldía, donde llegó el día 12 de junio a las 11 de la mañana. Recuerdan que previamente Herrat había enviado una brigada completa para poner esta ciudad bajo control, y tal parece que se hicieron bien su trabajo, pues al llegar todas las puertas de los ciudadanos de origen español estaban cerradas. Solamente se encontraban abiertas las de los ciudadanos de origen francés. Como las pesquisas en Santo Domingo habían dado inicio desde hace días, los trinitarios se habían estado movilizando en la clandestinidad, pero tras la llegada de Herrat las cosas se pusieron muy feas. Desde el día anterior, Duarte y sus compañeros se encontraban ocultos en diferentes lugares, puesto que todo se había vuelto muy peligroso. La ciudad estaba completamente ocupada militarmente, así que no podían hacer mucho, por lo que de momento lo mejor que podían hacer era tratar de no caer presos de los soldados haitianos, así que los movimientos separatistas, no solo los trinitarios sino todos, quedaron en desbandada por falta de comunicación, cosa que Herrat aprovecharía. Así que en los próximos días reorganizó el municipio, los tribunales, la Guardia Nacional, por supuesto todo de acuerdo con los intereses de los haitianos. A su vez, las tropas haitianas buscaban por todos lados a un tal Juan Pablo Duarte y a sus compañeros, pues estos habían sido denunciados desde antes que Herrat llegara a la ciudad, acusándolo de ser el cabecilla de los rebeldes. Básicamente, los soldados voltearon la ciudad de Santo Domingo de cabeza en busca de Juan Pablo Duarte, cosa que generó un fuerte estado de terror en los ciudadanos, pues los soldados haitianos entraban a las casas sin previo aviso en busca de su objetivo. Nada estaba a escapo de ser allanado, entiéndase, casas, fincas, negocios, incluso las iglesias eran requisadas tratando de dar con la cara de Juan Pablo Duarte, a quien obviamente ejecutarían en la horca si lograran atraparlo. Mientras ocurrían las pesquisas, Herrat expulsaría a 2 sacerdotes acusándolos de ser conspiradores separatistas en favor de España. A estas acciones le siguieron varias docenas de arrestos, con los cuales logró de momento desarticular los planes de todos los grupos separatistas en la capital. Aunque no conforme con esto, Herrat envió agentes a los demás pueblos del sur y del este con órdenes de arrestar a todos los separatistas implicados en la conspiración que se había estado gestando recientemente. Sería en medio de estas movilizaciones que las fuerzas de Herrat, tras haber llegado al Ceibo, procedieron a arrestar a Ramón Santana y a Pedro Santana, quienes tenían parte del teatro de la Operación Armado y listos por el próximo paso que se tendría previsto dar para la separación de Haití. De igual forma, los agentes enviados a Higüey hicieron una gran cantidad de personas prisioneras. De esta manera, fue peinada toda la zona este con la velocidad de un relámpago, así que los ánimos separatistas debieron calmarse un poco de momento. De vuelta en Santo Domingo, Duarte había logrado escapar al brutal asedio que se había desatado para dar con él y con otros tantos trinitarios, pero no podía quedarse así por siempre. El plan había fallado, pues Herrat se movió con mucha más velocidad de lo que habían previsto, y el tiempo no había sido suficiente para coordinar la segunda fase del plan. Además que Santo Domingo ya no era segura para ningún trinitario. De hecho, ninguna ciudad de la isla era segura. Así que debía tomar una decisión. Si se quedaba y trataba de seguir coordinando a los trinitarios, era seguro que sería arrestado y ahorcado como ya le había pasado a otros tantos en el pasado. Pero por otro lado, si hacía una retirada estratégica, podría seguir coordinando desde una distancia segura las acciones del grupo separatista. Esto era un dilema, pues el deseo de Duarte era quedarse en el país por el que tanto había luchado y acabar con los haitianos. Sin embargo, debía pensar con la cabeza fría.
no tenía las armas ni la logística para hacer frente a los haitianos en ese momento, por lo que terminaría aceptando a regañadientes la sugerencia de abandonar la isla. Así que ante el inminente peligro y en el más absoluto de los secretos, Duarte se embarcó en una goleta el día 2 de agosto rumbo a St. Thomas, dejando tras de sí un partido independentista completamente desorganizado, perseguido y desmoralizado por la rápida maniobra del general Herrat. Cualquiera pensaría que este sería el fin de los trinitarios, sin embargo no fue así. Estos se reorganizarían poco a poco bajo el liderazgo de un joven mulato llamado Francisco del Rosario Sánchez, a quien, al igual que a Duarte, los haitianos buscaban arduamente para apresarlo. Pero ni crean que esto sería una tarea fácil, pues este hombre era un genio. Un buen ejemplo fue que en el peor momento de la persecución, este fingió estar enfermo y eventualmente muerto para zafarse del asedio de los haitianos, asunto en el cual le asistieron sus compañeros no comprometidos en la trama públicamente, quienes montaron toda la parafernalia y simularon a la perfección la escena de un hombre que había muerto repentinamente. Sí, señores, Sánchez era todo un estratega y un maestro del engaño, habilidades que le servirían más adelante, pues esta no sería la última vez que tendría que hacer uso de sus dotes de simulación. La persecución era demasiado fuerte, así que de momento los trinitarios se manejarían en bajo perfil para no llamar la atención. Un punto importante es que, a pesar de que Duarte no se encontraba presente en la isla, el contacto con él nunca se perdió, pues se mantenían en comunicación fluida a través del correo. Pero de momento, los primeros meses que siguieron al exilio de Duarte, los trinitarios se vieron obligados a actuar encabezados por Sánchez, Vicente Celestino Duarte y por Ramón Mella. Este último había regresado a Santo Domingo a finales de septiembre de 1843, luego de haber sido interrogado, severamente amonestado y posteriormente liberado por el gobierno de Puerto Príncipe, junto con los demás presos políticos que había hecho Herrat durante su recorrido. Sin embargo, a pesar de toda esta desgracia, el destino haría que la balanza se pusiera a favor de los trinitarios una vez más, pues a partir del mes de septiembre, Herrat se había retirado de la margen este y se encontraba en Haití, tratando de hacer que los representantes electos se pusieran de acuerdo, ya que, como es de costumbre, los intereses y las facciones habían dividido las posiciones de los haitianos una vez más. Sumado a esto que los criollos electos a cargos públicos en la Cámara de Representantes expusieron enérgicamente el reclamo que debían ser respetado el uso del idioma español, costumbres y tradiciones propias de los habitantes de la margen este, cosa con lo que los haitianos no estaban de acuerdo, por lo que las conversaciones simplemente no avanzaban. El historiador haitiano Jean-Pierre Mars nos explica que probablemente uno de los factores que desató todo este desorden político se debió a que Herrat tuvo que abandonar Haití de manera presurosa para neutralizar los focos de insurrección de la margen este, cosa que privó a Haití de su primer mandatario en momentos sumamente críticos, a raíz de los cuales muchos entraron en polémica y desacuerdo. Pero mientras los haitianos se enfrentaban en feroces disputas políticas, los diversos grupos de conspiradores al fin tenían un alivio, pues el patrullaje y las pesquisas constantes en busca de opositores se calmarían de momento. Por su lado, los trinitarios, pese a las persecuciones sufridas durante los meses de julio y agosto, sabían que no ocurrirían nuevos encarcelamientos a menos que dieran muestra de planear un golpe de estado en combinación con los militares. Así que los trinitarios comenzarían a reagruparse una vez más a partir del mes de septiembre. Sin embargo, estos no serían el único grupo que estaría calentando los motores tras bambalinas, pues el grupo de los afrancesados, el cual era padrinado por el señor Buenaventura Báez, se mantenía al acecho y no había desistido de su idea de poner la margen este de la isla bajo un protectorado francés. Sin embargo, aún no se atrevía a actuar, pues no tenía la confirmación del cónsul francés en Haití para ejecutar su plan. De igual manera, los grupos pro-españoles y pro-inglés también se mantendrían quietos de momento. Lo que vendrá a continuación será una carrera contra el tiempo entre trinitarios, afrancesados y haitianos por ver quién domina a quién, pero sobre todo entre los dos primeros por ver quién pronuncia primero su independencia de los haitianos, pues ambos grupos se habían propuesto pronunciar su propia independencia tras separarse de Haití ese mismo año, asunto que generaría una convulsión tan grande que cambiaría la historia de la isla para siempre. Pero el resto de esta historia se las contaré en la parte final de este especial. Si este video te gustó, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, así mantendremos viva la historia de la República Dominicana. Y hasta aquí nuestras curiosidades por el día de hoy, esperando que haya sido de su agrado. Yo soy Héctor y nos veremos en una próxima entrega. Hasta pronto, compañeros.